Entonces, en el primer domingo que estuvimos hablando acerca de esto, era en San Juan 1:2, es que decía: mas a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué era? Hijos de Dios, ¿sí? Ese inmenso amor de Dios y esa experiencia de transformarnos, de ser creación a acceder a ser parte de su familia, ser hijos de Dios, al aceptarlo a Jesús como nuestro Salvador. Él nos daba la potestad, o sea, el poder, teníamos derecho, teníamos privilegios, qué hermosas cosas que veíamos en la palabra de Dios. La genética del Padre pasa a nosotros, sus hijos, al que le cree, al que cree en su nombre, al que vive conforme a lo que el Señor quiere. En el segundo mensaje en el cual hablamos del libro de Efesios, un apóstol Pablo que le habla a la iglesia de Cristo, o sea, a nosotros, en lo cual decía Efesios 1:5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y esto es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, ¿sí? Tenemos bendiciones, hay felicidad, hay bienaventuranzas en nuestras vidas cuando creemos por la fe que esa genética que ha sido a través del Padre para nuestras vidas, que viene, nos hace parte de un grupo mayor, nos hace parte de algo mayor pensado que es la familia de Dios. Inmediatamente formamos parte de su gran familia en este mundo. Nunca más solo, siempre va a haber alguien que piense en mí, siempre va a haber alguien que ore por mí, alguien que crea en mí, siempre. Gracias a Dios que tenemos casa espiritual, hermanos, padres, que me ayudarán a crecer en la fe. Amén. Ahora vamos a ver una tercera parte de esta serie ADN. En esta ocasión se titula Soy libre. ¿Por qué? Porque por pertenecer a la genética del Padre, el Hijo Jesucristo me hace libre. Amén. Vamos a trasladarnos a la época de Jesús, que uno lee en la Biblia, ¿sí? En los evangelios. Y este pasaje que vamos a leer tiene que ver con la última etapa de Jesús en la tierra antes de que sea crucificado y muerto, ¿sí? Después de 3 años que el Señor Jesús empezó su ministerio, Él ya tenía aproximadamente 30 años cuando comenzó su ministerio, cuando fue bautizado y comenzó. Entonces cada vez que Jesús intervenía en algún lugar o irrumpía en algún lugar, sus palabras causaban algo, ¿sí? Su presencia causaba algo. Recuerde esto de lo que estoy diciendo, porque de la misma manera, ya que tenemos la misma genética que Jesús, o sea, la genética del Padre, tiene que suceder lo mismo con nuestras vidas. Jesús hablaba y algo sucedía. Jesús irrumpía en algún lugar y las cosas no quedaban de la misma manera. Nosotros, al ser sus hijos y al tener la genética del Padre, debe ocurrir de la misma manera con nosotros. Pero ¿qué es lo que ocurre con nosotros, hijos? ¿Qué pasa cuando llegamos a un lugar? El ambiente cambia. El asunto es que cambie para bien. Suceden cosas cuando yo hablo. ¿Qué es lo que sucede? Hijos, va incorporado eso en la genética, te lo recuerdo. Jesús intervenía en algún lado y algo sucedía. Y justamente la idea de Jesús en medio del pueblo estaba como polarizada. Tenían dos pensamientos acerca de Jesús. Por un lado estaba la gente que lo seguía, que creía que venía de parte de Dios y venía a traer el reino de Dios. O sea, lo que Él decía, creían. Sí, porque hay partes en la Biblia, y ya lo vamos a leer justo en este versículo, que dice: y a los que creyeron les dijo esto. O sea, había gente que sí creía. Pero también había otra gente que no creía que Él era enviado por Dios, sino al contrario, directamente pensaban que era enviado por Satanás. Pensaban que era enviado por el diablo porque venía a cambiarles todo. Venía todo lo que ellos tenían pensado en sus estructuras mentales, en sus corazones, en su manera de vivir, en su cultura. Vino a cambiar todo. Entonces decían: es un farsante, viene en nombre de Satanás. ¿Cuántas veces quisieron matar a Jesús?
diciendo esto. Y al final, bueno, sucedió diciendo esto. Entonces, ahí se sitúa más o menos para que entendamos este pasaje que vamos a leer en el Evangelio según San Juan. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. San Juan capítulo 8, versículo 31. ¿Lo vamos a tener acá? Gracias, Señor, que tenemos el proyector de nuevo, que el Señor lo conserve. Le aplauden al proyector, está bien, apláudale al proyector. Ahora lo va a poder leer. Pero usted también tiene que tener una manera de leer la Biblia. O sea, algunos dicen, quiero escuchar la voz de Dios y no lee nunca la Biblia. Quiero saber los planes de Dios para mi vida y no lee la Biblia. ¿Cómo va a conocer la voz de Dios si no lee donde nos dejó escrito qué es lo que quería? Así que ya sea por un dispositivo móvil o la Biblia física, pero tenemos que tener nuestra Biblia. Pero ahora sí nos va a ser más fácil, por así decirlo, leer juntos aquí. San Juan, capítulo 8, versículo 31. 8:31, dice así: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, les respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén, es palabra del Señor. Muy bien, viene Jesús y como les dije, Él hablaba, abría la boca y algo sucedía. Y aquí les dice unas dos cosas que los pone nerviosos. Y no solo eso, sino que los enoja también. En primer lugar primero les dice, tienen que permanecer, su palabra tiene que permanecer en sus vidas. Sean fieles en lo que les estoy enseñando. Lo que yo les vengo a traer es la verdad. Quiero que crean en esta palabra. Quiero que permanezcan en esa palabra. Sean fieles en lo que les estoy diciendo. Tienen que ser fieles. Entonces, para sus mentes, para la mente de estos judíos de aquella época, si la palabra entonces de Jesús era la verdad, ¿qué hacían con la palabra que conocían de Moisés y las leyes y todo lo demás? O sea, entonces lo de Jesús era verdad y lo otro, ¿qué era? ¿Qué hacían? A lo otro ellos les tributaban obediencia, hacían semejantes ceremonias y todo a la ley. Pero viene Jesús y les dice, lo que yo les digo es la verdad. Entonces, ¿qué hacemos con Moisés? ¿Qué hacemos con las costumbres que ya tenemos? ¿Qué hacemos? No podían entenderlo con su mente llena, cubierta de tinieblas. No podían comprenderlo. Ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Como les conté, y hasta querían matarlo. Entonces menos iban a creer en la palabra que les estaba diciendo Jesús. Y por eso cada vez que Jesús hablaba, ellos buscaban cómo exponerlo, buscaban cómo cuestionarlo. Cuando uno lee ahí en San Juan unos versos antes, fue en el episodio donde llevan a esa mujer adúltera y dice, según nuestras leyes, según la ley de Moisés, acá nosotros somos jueces sobre las personas y tenemos que matarla a pedradas, a golpes. Tiene que morir públicamente para que todos se enteren lo que hizo esta mujer y para todos sea un escarmiento de lo que hizo. Y ahí viene Jesús y dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Quedó alguien allí? No. Entonces, buscaban cómo cuestionarlo. Entonces ahora le dice Jesús, mi palabra es la verdad. Y si permanecen en mi palabra, entonces serán llamados mis discípulos. Recordémonos de algo que vimos de hace unos domingos anteriores. Creer en Él. Creer en Jesús es el primer paso. Todos quienes estamos aquí de alguna manera decimos creemos en Dios, por eso estamos.
Las personas que sinceramente en su corazón dicen, no, yo acepté a Jesús como mi Salvador y Señor. Perfecto, creo en Él, en Jesús. Ahora la segunda parte, ¿qué es? Permanecer. Puedo creer. ¿Y creer qué me hace? Venir a la iglesia. Creer me hace levantar una oración. Creer me hace ir cantando por la vida, alabanzas. Creer me hace poner en un estado. ¡Oh, qué bella palabra! Creer me hace muchas cosas. Pero la segunda parte es fundamental. Permanecer para ser discípulos. Permanecer, palabra que permanezca en nuestras vidas. Cuando nos trasladamos aquí a nuestros días, a nuestro ámbito, a nuestro sistema, a nuestro día a día, tantas voces de gente importante. Algunos todavía prenden la televisión, otros quizás por las redes sociales y otros quizás en el día a día, pero palabras escuchas de diferentes personas. Hay personas que parecen muy importantes en lo que está diciendo, entonces prestas un poco más de atención. Hay religiones, hay ideologías en las cuales parecen muy importantes y muchos prestan atención. Hay costumbres familiares que a muchos les parece tan importante que prestan atención y las hacen. Hay modas, hay lineamientos que da el sistema. Hay amistades que podemos tener alrededor. Voces. Entonces, estamos en la misma postura ahí que los judíos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y viene Jesús y les dice, oigan mis palabras. Mis palabras son las que deben permanecer en ustedes. Entonces serán llamados hijos, serán llamados discípulos. O sea, que en medio de todas las voces que podemos escuchar, y algunas seguramente o aparentemente buenas o con buenas intenciones, que es diferente. Buenas intenciones no quiere decir que sea algo bueno. Pueden ser buenas intenciones, pero si todas esas palabras, hasta con las mejores intenciones, no están conforme a lo que la palabra de Dios me dice, a lo que escucho de parte de Dios, todo aquello será bueno. La ley que los había acompañado en ese entonces era buena porque principalmente fue escrita por un Moisés que tenía que acomodar a un pueblo rebelde y esclavo en el desierto. O sea, no era lo mismo a como estaban viviendo en esa época, pero ellos estaban en el pasado, en las costumbres, en la cultura. Todo lo demás puede ser bueno, pero si no es conforme a lo que Dios quiere y su palabra, no corresponde al Hijo. Al Hijo no le cabe nada de eso. Al Hijo no le cabe ninguna otra palabra. Amén. Entonces, la primera situación que les pone Él, que los pone nerviosos, y veo algunos nerviosos también aquí, que si pudieran se levantarían y se irían de este lugar, porque las palabras de Jesús ponen nerviosos, porque no nos queda otra que tomar una decisión. Entonces, en el primero les dice, tienen que permanecer, sus palabras deben permanecer en ustedes. Las palabras de Jesús. Y lo segundo que les dice que si estaban en Él, entonces serían verdaderamente, escucha esto, miren, me encanta cómo aclara, y en todas las versiones que uno está acostumbrado a leer, la Reina Valera 1960, en todas las demás dice también lo mismo, verdaderamente libres, no dice solo libres, sino de verdad, libres de verdad. Entonces les dice que ellos iban a ser libres. ¿Y qué es lo que le contestan estos judíos? ¿Qué les dicen? ¿Cómo vamos a ser libres si nosotros no somos esclavos? ¿Cómo vamos a ser libres? Nosotros no somos esclavos. Y cuando estaba leyendo esto, yo digo, ¿a qué me recuerda esto? ¿Alguna vez se dieron cuenta que en las aplicaciones, en especial una de las aplicaciones que más, o sea, la más famosa, por así decirlo, es Instagram, y más con esta generación nueva,
lo que se usa mucho, especialmente en las historias de Instagram, ¿qué son? Los filtros. ¿Alguna vez se hizo un filtro para sacarse una foto? Miren, yo no quiero mirar, porque hay algunos que yo los conozco en persona. Para. El otro día estaba mirando, había visto un video en el cual hay una cantante famosa que se llama Adele. ¿Lo ubican? Adele, una que canta espectacular, una inglesa. Tiene una voz impresionante. Entonces ella tiene la costumbre de caminar entre el público. O sea, ella se relaciona con la gente, va caminando. O sea, no sé si acá en Argentina podría hacerlo. Porque la matarían más o menos, pero en otros lugares del mundo lo puede hacer. Entonces ella va cantando y va caminando entre la gente y sigue cantando, tiene una voz impresionante, sigue cantando. Entre medio de eso viene una chica que le agarra y quiere sacarse no sé si era una selfie o un video en vivo para una historia de Instagram, ¿sí? Entonces le pone el teléfono y Adele, muy gentilmente, esta cantante, se acerca a la chica, sigue cantando, pero se acerca para que la chica grabe un video en vivo. Cuando el asunto es que cuando se acerca, y esta es una mujer, o sea, tiene mucha fuerza, no es una persona tímida, cuando vio lo que le estaba haciendo el video, tenía un filtro, que entonces lo vio, es como que miró y volvió a mirar. ¿Qué me hiciste en la cara?, le dice. Esa no es mi cara. Y la mira a la chica, esa tampoco no es tu cara, le dice. O sea, la quemó, pobrecita, mal. La chica como que no sabía qué hacer, como que se puso a sollozar, como que después la quemó mal. Filtros. ¿Ya saben lo que son filtros? ¿Hay alguien aquí que no sepa lo que es un filtro? O sea, es... A ver, ¿de qué otra manera, me pueden ayudar a explicar a las personas que no tienen idea? ¿Algunos tienen Facebook por ahí? Sí, ¿verdad? ¿Quién no tiene Facebook? Tiene 90 años y está con el Facebook ahí, porque el Facebook. Pero bueno, yo hablo de Instagram, es mejor el Instagram. Y entonces, en eso que ponen los filtros, está mostrando algo que no es. Un filtro, a veces te ayuda, a veces hay filtro que de repente te ayuda. O sea, uno, por ejemplo, yo ya estoy pasada de años, vengo a la iglesia, me arreglo un poquito, perfecto, pero por lo general ando sin nada en la cara, así que los cercanos saben tal cual soy. Pero a veces puede ser que un filtro te ayude, ¿sí? Porque un filtro te saca las arrugas, o sea, te da una apariencia diferente. Un filtro te saca las arrugas. Si quieres aparecer pintado, apareces pintado. Si quieres aparecer de otra manera, lo apareces. Un filtro, y me puse a buscar por internet una definición sobre los filtros en las redes sociales, que no es lo mismo que otra clase de filtros. Filtros en las redes sociales es una distorsión de la realidad. O sea, algo que no es verdad. Es una cosa que no sucede en la vida real. Eso es un filtro. Un filtro de las redes sociales estoy hablando, ¿no? Miren, tiene hasta definición tiene. O sea, es tan actual que tiene esta definición. Es una distorsión de la realidad. ¿Por qué traigo a memoria esto y por qué tomé tiempo diciendo esto para que lo comprenda? Cuando vemos en la historia del pueblo de Israel, ellos por un lado le decían a Jesús, ¿por qué nos dice que estamos esclavos si nosotros no somos esclavos de nadie? Pero cuando uno se pone a leer en la Biblia, hace cientos de años que ellos eran esclavos de otros reinos. Ellos eran esclavos de otras naciones. Incluso en esa misma época que vivían allí con Jesús, estaban, o sea, por más que vivían en su tierra, pero quienes les gobernaban era el Imperio Romano. Ellos no podían ni decidir sobre ellos mismos. Entonces, ¿por qué decían ellos que eran libres cuando no lo eran y no lo veían así? Esa es la cosa más rara de la cabeza.
Eran esclavos, pero sin embargo decían, yo no soy esclavo. Eran esclavos, pero sin embargo decían, no soy esclavo y nunca fuimos esclavos. Ellos se creían libres solamente por la posición que tenían, porque eran descendientes de Abraham y de su esposa legítima, que era Sara. Había otro pueblo que era de la esposa de Agar, o sea, de la esposa ilegítima que tuvo que tomar. Abraham pensaba que ahí venía su hijo primogénito. Entonces ellos venían de la descendencia de Abraham y por esa posición ellos creían que eran libres, solo por ser hijos de Abraham y de Sara. Su estatus, porque tenían un estatus en medio del grupo de los judíos, por el estatus que tenían se consideraban libres. Se consideraban libres porque dice que ellos cumplían las leyes de Moisés y pensaron que eso lo era todo para su salvación. No creían necesitar de otra fuente para ser salvos. Y aún menos de Jesús, que como les digo, prácticamente no lo querían. O sea, lo querían, pero para matarlo. Pero Jesús les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos, si querían la libertad, ellos esperaban que venga un líder con espada, con guerra, con sangre, que los libre del imperio romano. Pero sin embargo viene Jesús a hablarles del reino de Dios, del amor, del cambio de vida, de un acercamiento al Padre. Entonces, ¿de qué les hablaba? Esclavitud significa estar bajo el dominio de otro. Y el pecado, eso es lo que causa, porque el pecado nos separa de Dios y nos ponemos bajo el dominio del dueño del pecado, que es Satanás. El pecado nos gobierna, el pecado influye en nuestras decisiones de cada día, por lo tanto, nos direcciona cuál será nuestro destino. Y ojo con minimizar el pecado, porque aún en la casa de Dios, aún cristianos o aún seguidores de alguna religión como esta, como es el cristianismo, pueden pensar, yo no vivo en pecado, yo no estoy en pecado. Pero la misma Biblia nos dice, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Es algo de nuestra vida cotidiana, del sistema. El apóstol Pablo también dice, no se conformen con el sistema. Entonces, si vos o yo de alguna manera somos partícipes y nos hemos acostumbrado a vivir de alguna manera a lo que dicta este sistema, esclavos somos. Esclavos somos, estamos bajo el dominio de, por lo tanto, todo eso influye en nuestras decisiones y nos marca cuál será nuestro futuro. Y no solo eso, pensaba de esta conocida frase, si todos lo hacen, ¿por qué está mal? Si en mi casa lo hacen, ¿por qué está mal? Si yo vengo a la iglesia y me siento con alguien que yo sé que tiene una vida en desorden y viene también a la iglesia, entonces también está mal. Recordémonos que Jesús dijo, Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Hurtar son cosas tan sencillas y pequeñas que ni nos damos cuenta, pero le damos entrada a que Satanás quiera venir a cumplir su objetivo, que es matar y destruir. Y es a través del pecado que es lo que quiere lograr en nuestra vida. Esa aparente libertad, esos filtros que tenemos, suponemos que está todo bien, filtros. Algo que distorsiona la realidad, algo que no es verdad de lo que está pasando. Y para cuando nos demos cuenta, esclavos del pecado seremos. No podemos, los hijos de Dios, movernos con filtros, manejarnos de esa manera.
El Hijo está en la casa. El Hijo hace, obedece, hace lo que la palabra de Dios dice. El Hijo. Ojo con ese filtro, como les digo, podemos estar dentro de la misma iglesia. Hay personas aquí, la mayoría, gracias a Dios, la mayoría de los que están aquí sirve de alguna manera en la iglesia. Hay otros que quizás pueden hacer caridad, pueden hacer cosas buenas. Hay muchas cosas que se pueden hacer que uno piensa y se siente bien, porque uno cuando sirve y hace caridad y hace bien a otro, el que se hace mejor es uno mismo, ¿sí? El que le hace mejor es a uno mismo. Todo eso, sí, perfecto. No le hago mal a nadie, vivo mi vida tranquilo y no le hago mal a nadie. Está bien, pero son filtros. Pueden llegar a ser filtros. Una simple apariencia de que todo está bien, y adentro hay algo más. Otra verdad más que les dice el Señor acá, a través de lo que les habla de no ser esclavos. Estos judíos, recién les dije, por su estatus, por pensar que venían descendientes de Abraham y Sara, pensaban que eran libres. Porque es así, ningún estatus te trae salvación. Y menos la autojustificación de lo que hago, lo que es mi vida, puede traer salvación, como pensaban los judíos. O sea, aunque mis papás hayan venido a la iglesia y me trajeron a la iglesia y yo sigo en la iglesia y traigo a mis hijos a la iglesia, ¿solamente por eso puedo ser salvo? No. Autojustificación. Y tengo un don, recibí un don y lo ejerzo al don. Estoy en un ministerio, hago esto, hago lo otro. Ok, todo está bien, seguí haciéndolo. El amor se demuestra por obras, hacelo, pero nada puede traer salvación. Solamente Jesucristo el Señor. Solo Él es el que puede traer libertad. Cuando lo aceptas, eres hijo, eres libre. Y lo que yo estoy diciendo acá, estoy repitiendo palabras de Jesús, que si en aquel momento ofendía, hoy sigue ofendiendo. Hoy sigue poniendo nervioso, hoy hiere la mente. ¿Cómo es posible lo que me están diciendo? Entonces todo está mal. Y reflexionemos, recapitulemos. Por eso cuando Jesús habla, tenemos que tomar una decisión. El hijo no es esclavo. Dice la palabra de Dios, que hace rato leíamos este verso que tenemos hoy, este tema. El Hijo Él vino a traer verdaderamente la libertad. Hoy es día de salvación. Yo no lo conozco al mañana. Me afano y me preocupo por el mañana. Sí, la mayoría de los que estamos acá nos afanamos y nos preocupamos del mañana, siendo que la palabra de Dios dice, no te preocupes por el mañana, porque el mañana sus propios afanes tiene. Hoy es el día de salvación, dejar de ser esclavos. Hoy es el día, hoy es el día. Todo pecado en el cuerpo, todo pecado en las emociones, en el espíritu, en nuestra mente, se ha quebrantado en el nombre de Jesús. Hoy hemos escuchado su palabra y, como les dije, quizá nos haya puesto también nerviosos porque hay que tomar una decisión. Basta de filtros. Hijos, el hijo no tiene filtro, el hijo es auténtico. El hijo no tiene filtros, o sea, eso que distorsiona la realidad, eso ficticio que se vive por fuera. El hijo es auténtico porque ya es libre acá adentro. El Hijo es auténtico. Vivamos por la palabra. Como les decía Jesús, permanezcan en mi palabra. No pueden decir, son hijos y la palabra no es real, no es viva. No pueden decir. No pueden decir, son mis hijos, son mis discípulos. No pueden. Es necesario que un alimento de cada día, hacer sus discípulos. Y de la única manera es aceptarlo por la fe. Hasta ahora no lo hice, hasta ahora viví de otra manera, hasta ahora viví de manera parcial. 50-50, mitad. Pero hoy es el tiempo de decisión. Cada vez que Dios se presenta como se presentó en este momento, en este día, es tiempo de tomar decisiones.
Es tiempo de tomar decisiones y que Él nos haga verdaderamente libres. Y a veces, como hace rato les estaba diciendo, que a veces tomamos como si fuera el pecado, bueno, pero si yo tengo una vida aparentemente en orden, todo bien. Pero ¿sabe qué? Estás pasando por situaciones en tu mente que te están traicionando. Cuestiones raíces de amargura que ya te hicieron una persona amarga, depresiva, con angustia. El Señor te quiere hacer libre. Porque si no vas a andar por la vida llena de filtros. Por fuera todo bien, pero por dentro. Y eso no es lo que quiere Jesús. Él vino a traer libertad. Basta de vivir una vida en apariencias. Soy evangélico porque vengo a una iglesia evangélica, pero voy a ser cristiano cuando siga los pasos de Cristo. Cuando haga lo que dice su palabra. Tenemos el ADN del Padre, somos hijos. Tenemos una familia, por eso estamos hoy sentados aquí en comunión. Podemos compartir la mesa. Podemos ser sus discípulos y podemos ser libres. Todo eso me ofrece el Señor a través de su genética santa que pueda habitar por la fe en nuestras vidas. Amén. Ahí es como que cierra el círculo. ¿Pueden pasar por favor alguien de la alabanza? Creía que era hijo. Ahora bueno, ya estoy medio acomodado a mis ideas. Bueno, ya, me siento hijo. Bueno, primero. El segundo, familia. No los quería ninguno de estos que vienen a la iglesia. No los aguantaba, me decía que los salude y tenía que mirarlo y saludarlo encima. Pero ahora estoy entendiendo, perfecto, somos una familia, somos diferentes, pero somos familia. Qué bueno, qué bien que me hace. Pero ahora cerremos el círculo. Libertad, verdaderamente libres, es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Si tengo su genética, basta de una vida en pecados, basta de una vida ajena a la realidad, distorsionada. ¿Quién será que me conoce realmente cómo soy? ¿Se puso alguna vez a pensar? ¿Habrá alguien que me conozca realmente cómo soy, lo que siento y lo que pienso? Bueno, hay alguien que sí, y ese es el Señor. Entonces por eso Él hoy quiere hacer, hoy, libertad completa.